Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Condiciones subjetivas de la situación revolucionaria en El Salvador en la década de 1970 a 1980, y la unidad de partido. La negociación de acuerdos sobre la guerra la vemos como parte integrante de la estrategia de la revolución. ¿Por qué? Porque este es un instrumento para profundizar las contradicciones entre el bloque de las fuerzas enemigas. Profundizar la crisis entre los de arriba es un instrumento para impulsar el trabajo por el Frente Patriótico o por la incorporación de nuevas alianzas. Vinculándolas a la plataforma de integración de un gobierno de amplia participación, este también es un instrumento para enfrentar la intervención norteamericana. En un momento dado tenemos que abrir este proceso a la mesa de negociaciones y hacer que ésta lo acompañe hasta el final, porque el solo hecho de que se entable esa negociación es un freno para la intervención norteamericana. Por último, ellos pueden saltar ese freno, pero nosotros tendríamos unas posibilidades de apoyo contra la intervención. Este es un elemento que nos ayuda al periodo siguiente, después de la toma del poder, en la defensa de la revolución, es la otra gran tarea del proceso revolucionario. Este no termina con la conquista del poder, la defensa de la revolución pasa a ser una tarea estratégica de importancia esencial. Lenin sostenía la tesis de que la revolución que no sabe defenderse no es una revolución verdadera. Todos esos aspectos están envueltos en la idea de incluirlos como elementos de la estrategia revolucionaria, incluyendo la negociación. Como estamos en el periodo de preparación de la contraofensiva, etapa en la cual en algún momento tendremos que abrir la mesa de negociaciones, nosotros lanzamos la propuesta de 18 puntos. Que no solo tiene el propósito de influir en la coyuntura, de llegar a crearla, sino de ir sentando las posibilidades para abrir la mesa de negociaciones. En esta propuesta no está incluido el problema de la integración del gobierno, porque no es con ese gobierno que vamos a discutir la integración. Nosotros queremos formar un gobierno de amplia participación, sobre todo incorporando a otras fuerzas a la alianza con la revolución. Por supuesto que en público no les decimos, no los queremos en el gobierno de amplia participación, incluso les decimos que, si ellos están por la solución política, pueden entrar. Pero en realidad, el objetivo no es incorporarlos a ellos, si por último tenemos que hacer algo de ese tipo, lo haríamos, pero eso no es lo central. Lo principal es incorporar a otras fuerzas aliadas, es decir, poner esto al servicio de mayores alianzas de la constitución del Frente Patriótico. Vamos hacia una nueva situación revolucionaria madura, en la que se pondrá como tarea inmediata el problema de la toma del poder. Estamos preparándonos para ello. Tenemos una estrategia para la toma del poder, un plan de preparación de la contraofensiva y podemos decir que, en esta nueva fase del proceso revolucionario, el factor subjetivo pasa a jugar un papel mucho más determinante que en todos los momentos anteriores, tanto en la generación de la situación revolucionaria como en el desenlace. Hemos logrado un mayor dominio en el método de ir creando coyunturas, un mayor control de todo el curso de los acontecimientos. Sí, nosotros podemos crear coyuntura, pero no hay que verlo mecánicamente, esto no significa que de ahí en adelante toda coyuntura que surja, será única y exclusivamente la que nosotros creemos. El proceso revolucionario y el de la situación revolucionaria en particular, es muy complejo, se desatan una serie de factores que están fuera de control, nosotros debemos estar listos para aprovecharlos todos. Si logramos desarrollar esta destreza, estaremos asumiendo una gran capacidad para conducir todo el proceso revolucionario y llevarlo a su victoria. Lenin insiste en que la revolución es guerra civil. Entonces la guerra civil en El Salvador es revolución. Ahora bien, ¿por qué esta problemática provoca discusión? Porque no hay una teoría verdaderamente acabada y precisa que conceptualice y defina cada uno de estos aspectos.
Lenin hizo énfasis en el esfuerzo de dilucidar el fondo de este fenómeno, entró en polémica unas veces con la derecha, en el movimiento que se llamaba en ese tiempo socialdemócrata, en el movimiento de la izquierda. Y otras veces, en polémica con los izquierdistas. Y es allí donde él desarrolló la teoría de la situación revolucionaria, pero no elaboró un manual al respecto. Llama la atención que Lenin no solo hablaba de la insurrección sino identificaba la revolución con la guerra civil. En la experiencia de la revolución bolchevique, un aspecto que se pasa por alto es la guerra civil, que duró 3 años después de la toma del poder. La revolución no queda resuelta con la toma del poder. La revolución termina de resolverse con la defensa de la revolución. Cuando concluye esta, entonces culmina la revolución totalmente. A la revolución bolchevique le siguió la guerra civil de 3 años. La toma del poder fue, como dijo Lenin, un paseo por la casa, así lo llamaba por ser breve y fácil, pero se abrieron 3 años de guerra civil y en un momento determinado la revolución estuvo a punto de sucumbir. Todo el poder revolucionario se limitaba territorialmente a Moscú y como 50 kilómetros a la redonda, en un país que tiene 21 millones de kilómetros cuadrados. Es decir que el problema del poder no termina de resolverse con el acceso a este por parte de las fuerzas revolucionarias sino sigue en juego. Yo quisiera puntualizar otro aspecto. En 1980 se estuvo haciendo esfuerzos por avanzar en la unificación, en la formación de un solo partido. Sin embargo, el esfuerzo no estuvo enfocado en la elaboración de una sola concepción y un solo plan para las 5 organizaciones y partidos revolucionarios, sino se orientaba al terreno orgánico. Consumimos bastante esfuerzo y atención en medidas y pasos que tenían que ver con la integración de estructuras como de un organigrama. Esto llegó a tal extremo que nos distrajo de la problemática central de la revolución. En ese momento estaba planteada la cuestión del poder y ese factor incidió frustrando la posibilidad de resolverlo. Yo no digo que eso impidió resolver el problema del poder, pero fue un factor de distracción. Es decir, tiene otro lado. A la luz de esa experiencia ahora se nos plantea el siguiente problema: estamos avanzando hacia la integración en un solo partido, pero al mismo tiempo está tomando velocidad la situación revolucionaria. Pueden precipitarse los acontecimientos, entonces ¿qué ha de ser primero, la formación de un partido unificado o la toma del poder? Todavía hace unos 6 u 8 meses podíamos responder con toda seguridad, la unificación tiene que ser antes, porque esto va a potenciar las capacidades para la toma del poder. Pero hace 6 meses no se miraba que la situación se estuviera acelerando como lo está haciendo hoy. Hemos avanzado bastante, pero en la dialéctica queda la pregunta planteada: si se precipita la situación revolucionaria, ¿qué debemos hacer?